Buenos días, Jorge. Buenos días. Esperemos a que se sigan conectando sus compañeros. Bueno, yo ya les comenté que tuve que ir a la CNC a ver unos materiales para un examen que se va a tomar en Daule. Entonces, Arriaga presente, profesor. por esa razón, sí, ayúdenme poniendo sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Entonces, es por esa razón que hoy día no pudimos tener clase, pero la consigna fue de que se realice, a ver, la consigna fue de que ustedes vayan avanzando en la actividad de la semana número 10, ¿verdad? Que es esta práctica de procesos, ¿no? Entonces, ese era el aprovechamiento que ustedes tenían que hacer, que espero que lo hayan hecho. Y aparte de eso, estamos en la diapositiva 97. Vamos a ver si por lo menos les doy un poco la introducción de lo que nos tocaba ver hoy día. De paso nos queda grabado el videito para... Ya los que recién han ingresado, pongan ahí sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat para tener registrada su asistencia. Igual no se olviden que tienen que registrar su asistencia también en el aula virtual. ¿Qué más? Ya tenían que haber avanzado con la actividad de la semana número 10. Y ahorita voy a aprovechar lo que nos queda para, más que sea, dar la introducción a lo que es el capítulo que nos toca hoy día. Aquí está. Que son los discos y el sistema de archivos, ¿no? Entonces, ya vimos comandos básicos, ya vimos procesos, ya vimos cómo movernos en el directorio, en el sistema de archivos. Entonces, vamos a ver ahora los discos y el sistema de archivos, ¿no? Entonces, aquí... Entonces, aquí vamos a ver un poquito cómo Linux representa los discos en el sistema de archivos. ¿Sí? Linux ya a estas alturas de la vida, a estas alturas del partido, ¿verdad? Ya tiene bastantes programas que nos sirven para trabajar con los discos. Sin embargo, hay ciertas actividades que en determinados momentos ustedes como administradores de servidor van a tener que realizar, y algunas de ellas son montar particiones o tal vez sacar respaldos, ¿no? Entonces, estas acciones de aquí, ya existen aplicativos que les ayudan, ¿verdad?, a realizar estas actividades, como por ejemplo son la de particionar discos, o reparar discos, o chequearlos, o formatearlos, ¿no? Entonces son actividades que hace un administrador. Estas actividades aquí no van a estar disponibles en Termos, ¿verdad? Y tampoco las tiene un usuario regular. Estas utilitarios, estas herramientas las tiene que utilizar el superusuario, ¿no? En este caso, vamos a conocer un poco la nomenclatura que utiliza Linux, y en este caso vamos a hablar de los discos IDE, ¿verdad? Los controladores IDE, también llamados algunos PATA, ¿verdad? O de repente ATAPI, que simplemente son ATA en paralelo, ¿verdad? Estos de aquí tienen la denominación HDX.
Estos aquí tienen la denominación HDX, donde un HD, ¿verdad? Viene del acrónimo de hard disk. Entonces HD viene en un hard disk, ¿verdad? Y la X es una letra que representa el número de disco, ¿no? Entonces, los discos IDE, que son discos mecánicos, que son antiguos, ¿verdad? Van a estar representados por la letra HDA. Y estos discos generalmente, el HDA generalmente es el disco master, ¿verdad? Pero a su vez, el HDA representa un disco físico, un disco completo físico, pero de manera lógica pueden existir particiones. Es decir, que yo tengo un disco físico, pero lógicamente lo puedo ver como que si estuviese dos discos o más. Entonces, después de la A, que viene a ser el primer disco, que generalmente es el máster, ¿verdad? Tenemos el HDA1 y el HDA2. Entonces, este vendría a ser HDA1, vendría a ser la partición número 1 y el HD2 de A2 vendría a ser la partición número 2, ¿no? Entonces, esta sería la estructura de la nomenclatura de los discos. De ahí tenemos un HD que vendría a ser un hard disk, o sea, un disco duro IDE, ¿verdad? B vendría a ser un segundo disco físicamente, entonces el HDA es un disco duro físico, el HDB es otro disco duro físico, entonces son dos discos duros físicos, y generalmente ese disco duro se conoce como esclavo, ¿verdad? Es porque el primero es el máster, es decir, es el principal, y el segundo, por lo general, es el esclavo. Es decir, que este, manejan el mismo bus de datos, pero este es el principal y este es el de reserva. Bien, aparte de eso, podemos tener más discos duros, ¿verdad? En otro puerto IDE. Entonces, cuando tengo otro puerto IDE, el disco que le viene es HD de hard disk de disco, viene la letra C para denominar que es el número de disco físico tercero o C, ¿verdad? Este ya se conecta a otro bus de datos, en este caso es el ID1, ¿verdad? Y este viene a ser el máster, o sea, el principal del puerto de comunicaciones ID1 o del bus de datos ID1. Y como los buses de datos IDE pueden soportar más de un disco, entonces ahí tenemos el HDD, ¿verdad? El HDD vendría a ser el cuarto disco físico que se conecta en el mismo bus de datos IDE1, ¿verdad? Y este vendría a ser el esclavo del IDE1, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿verdad? Tenemos dos buses de datos, ID0, ID0 e ID1, ¿verdad? Y tenemos los discos físicos HDA, HDB, HDC, HDD, que son discos físicos, y a su vez estos discos físicos se pueden dividir en particiones como son el HDA1, HDA2, etcétera, etcétera, ¿no? Y el primer disco del primer controlador de discos, ¿verdad? Viene a ser el máster, y el segundo disco del controlador del disco viene a ser el esclavo, ¿no? Entonces ahí tenemos máster y esclavo. Bien, los discos duros, los discos de tecnología IDE o con controladores IDE, que son discos que ya son un poco antiguos, ¿verdad? Estos discos de aquí pueden seguirse extendiendo. Esto va a depender de cuántos puertos IDE tenga la computadora o el mainboard, ¿verdad? En el caso de que tenga más puertos IDE, entonces estos han de ser HDE, HDF, HDG y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas son las extensiones, ¿verdad? Para esos puertos. Bien, lo que son los lectores de CD-ROM o de DVD-ROM, o los que son los grabadores tipo IDE, ¿verdad? Tipo ATAPI, estos se considerarían discos IDE, ¿verdad? Y van a respetar esta nomenclatura que ya hemos definido. Bien, también tenemos otros tipos de tecnología de disco, como son los discos SCSI, los discos SATA, los USB y los firewall, ¿no?
Entonces, para estos discos ya utilizamos otro tipo de controladoras. Estas controladoras serían los controladoras SCSI, ¿verdad? SCA y SAS, ¿no? Y también podemos manejar ahí Fiber Channel, USB, Firewire, Thunderbolt, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la numeración de estos discos va a tener el orden según su detección, ¿verdad? O sea, según cuando se hace el chequeo para ver qué dispositivos físicos están conectados a las controladoras SCSI, entonces van a aparecer según cómo han sido detectados, ¿no? Ya, entonces, la nomenclatura sería así, SD, ¿verdad? Para indicar que se trata de un disco SCSI o una tecnología SCSI, entonces tenemos SD. El A representa el número de disco, entonces el A sería un disco físico, ¿verdad? Y este sería el primer disco físico detectado de tecnología SCSI. SDB, el SD viene de SCSI Disk, entonces el SD significa que este es un dispositivo SCSI y el B significa que es el segundo disco detectado, ¿no? Y así sucesivamente SDC, SDD, etcétera, etcétera. Ya, también tenemos otros dispositivos que también pueden utilizar controladores COSI, como son los CD-ROM, los DVD, los HD DVD, los Blu-ray, los grabadores asociados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de dispositivos no necesariamente llevan los mismos nombres, sino que estos tienen una nomenclatura de nombre diferente, ¿verdad? Como puede ser los SRX, ¿no? Entonces podemos ver SR0, SR1, ¿verdad? Según el número de dispositivos, ¿no? También los podemos encontrar como SCD0, SCD1, ¿verdad? Que son controladores SCSI, ¿verdad? 0, 1 y así sucesivamente, ¿no? Pero también se le suele generar enlaces simbólicos. Los enlaces simbólicos son como accesos directos que pueden tener nombres diferentes y esos pueden ser SR0, SR1, ¿verdad? Para de alguna manera abreviar el nombre, ¿no? Entonces, ahora tenemos claro cuál es la nomenclatura de los discos SCSI y de los discos IDE. Bien, déjenme ver si todavía tengo tiempo. Voy a ver si prendo la máquina virtual. Entonces voy a ir prendiendo la máquina virtual. Hasta que se prenda la máquina virtual, vamos a seguir avanzando. Ahí está la clase anterior que sigue convirtiéndose, ¿verdad? Aquí está la máquina virtual que ya se cargó y vamos a encender nuestro equipo virtual. Y vamos a seguir hablando de los discos, ¿no? Bien, obviamente cuando nosotros recién comenzamos la instalación, nosotros hicimos una instalación y allí nosotros podemos escoger un sistema de archivos. Todo dispositivo de almacenamiento tiene definido un formato de cómo se va a almacenar la información, ¿no? Entonces, aquí vemos que dice que la acción de formatear un disco o un pendrive o cualquier soporte de datos consiste en crear un soporte de memoria secundaria, o sea, un volumen de almacenamiento, ¿verdad? La organización lógica para colocar datos en él. Ya, entonces, como yo les decía, si yo tengo ya sea un disco USB, un disco físico o cualquier dispositivo de almacenamiento, lo que se debe crear es una estructura allí en el disco. Yo creo que ya les di una clase de eso, de cómo los discos están estructurados, ¿verdad? En pistas y sectores y clúster, ¿verdad? Para que se pueda almacenar la información en ellos, ¿no? Entonces, la idea es crear de manera lógica esa estructura para poder almacenar la información allí. Pero ese formato para almacenar la información allí tiene un nombre y ese nombre es el sistema de archivos, ¿no? Entonces, la manera como se organiza la información en estos dispositivos de almacenamiento no siempre es la misma. Por ejemplo, Windows comenzó con FAT de 16,
luego FAT32 y luego NTFS. Entonces ese es el sistema de archivo de Windows. Acá en Linux maneja otros sistemas de archivos, ¿no? Que ya vamos a ver. Pero un sistema de archivos, ¿verdad? Maneja la información de manera diferente que otro sistema de archivos. O sea, básicamente manejan como que la misma información, pero estructurada de manera diferente. Por lo tanto, entre los sistemas de archivos no son naturalmente compatibles. ¿Sí? Para yo poder trabajar con un sistema de archivo y otro sistema de archivo, necesito tal vez un intérprete que permita compartir información entre ambos sistemas de archivos, ¿no? Entonces los sistemas de archivos no son compatibles. Por eso les puede haber sucedido alguna vez que ustedes han puesto un pendrive en una computadora y la computadora no pudo o les dijo que el disco estaba inutilizado o no se reconocía el formato, es porque no reconocía el sistema de archivos. Lo mismo cuando ustedes ponen un disco duro de una computadora de Linux en un Windows, muy probablemente no reconozca el sistema de archivos allí, ¿no? Los sistemas de archivos manejan lo que se conocen como metadatos. Los metadatos no son otra cosa más que datos sobre los datos. Entonces, todo sistema de archivos tiene que manejar estos metadatos, ¿no? Eh, por ejemplo, un metadato sería que en esta columna va el nombre del archivo eh, y también dice el metadato sería que dice que ese nombre tiene que ser con caracteres alfanuméricos y que ese nombre tiene que tener un tamaño máximo de 255 caracteres. Entonces, toda esa información sobre ese campo es un metadato, ¿no? Entonces, los metadatos contienen datos sobre los datos. Y obviamente, pues, los metadatos van a cambiar de un sistema de archivos a otro. Ya, entonces, en Linux nosotros podemos tener los siguientes metadatos. Por ejemplo, los permisos que va a tener ese archivo, ¿no? También vamos a tener como metadatos las últimas fechas de acceso y modificación de dicho recurso, que generalmente se trata de un archivo. También vamos a tener el propietario, el nombre del grupo, eh, dueño de ese archivo. También vamos a tener el tamaño del archivo. También vamos a tener el número de bloques utilizados. Los bloques son una medida, por ejemplo, nosotros conocemos como medida, tenemos los bits, los bytes, los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, los terabytes, ¿verdad? Y creo que ahí le siguen los petabytes. Entonces, pero aquí en Linux se utiliza una medida que se llaman bloques, ¿no? Los bloques es un número determinado de kilobytes, que es una medida que se suele utilizar para medir el tamaño de los archivos. Los bloques son de tamaño variables y dependen de la configuración de cada sistema operativo. Entonces, ese sería el número de bloques, parecido a lo que vendría a ser el número de kilobytes, ¿verdad? Pero diferente, ¿no? También tenemos el tipo de archivos, o sea, ¿para qué es el tipo de archivos? También tenemos un contador de vínculos y también podemos tener allí un árbol de direcciones de bloques de datos. Entonces, esos son algunos de los metadatos que vamos a obtener en Linux. En Linux, los nombres de los archivos pueden ser 255 caracteres. Eh, Creo que en Windows el nombre de los archivos puede superar los 255 caracteres, pero lo que es significativo son los 255 caracteres, ¿no? Entonces, ya sabemos que nombres más grandes no podemos poner. Aquí la extensión de los archivos no es tan importante. En Windows uno diferencia los tipos de archivos basados en la extensión. Acá en Linux la extensión no es determinante para conocer el tipo de archivo. Ya, entonces aquí en Linux la extensión simplemente es un sufijo para diferenciar los nombres, ¿verdad? En función de un supuesto contenido, ¿no? Entonces aquí no es tan relevante la extensión de los archivos. Bien, dentro de los sistemas de archivos de Linux, nosotros tenemos el primer sistema de archivos, que es el ext2, ¿verdad? Este se considera que es eh, allí, allí se terminó de convertir, déjenme ver. Les decía yo que en Linux tenemos el sistema de archivos ext2,
¿verdad? Este es el Second Standard File System, ¿verdad? Es el sistema de archivos de Linux por historia, ¿no? Sin embargo, ya con la evolución del tiempo, ¿verdad? Se creó el ext3, ¿verdad? Este es el tercer sistema de archivos extendidos de Linux. Obviamente es el sucesor del ext2, ¿verdad? Desde 1999. Y es totalmente compatible con el sistema de archivo anterior. Es decir, si yo tengo un disco duro en ext2 y tengo otro disco duro en ext3, la información del ext2 puede pasar al ext3, ¿verdad? Es compatible, ¿sí? Luego de eso pasó el tiempo y ahora salió, ¿verdad? El sistema de archivos extendido número 4, entonces se conoce como el ext4, obviamente es el sucesor del anterior y es el que se está utilizando desde el 2008, ¿verdad? Y este es el sistema de archivos que es predeterminado en todas las distribuciones de Linux desde el año 2010, ¿no? Entonces, si nosotros vemos nuestro sistema de archivos, seguramente va a ser el ext4, que es el sistema de archivos que se utiliza en Linux, ¿no? En Windows le dije que era el NTFS. Bien, en este sistema de archivos, el tamaño máximo de los archivos es de 16 terabytes, ¿verdad? Un número bastante grande. Sí, yo creo que no he trabajado con archivos tan grandes. Y el tamaño de una partición, ¿verdad? Es de 1024 betabytes, ¿no? Entonces son números bastante grandes, ¿verdad? Es decir, que soportan un exabyte, ¿no? Entonces son cantidades fuertes, ¿verdad? Para que garantizar que se puede utilizar todo tipo de archivos allí. Bien, ¿qué significa particionar un disco duro? Nosotros cuando compramos un disco duro, este viene virgen de fábrica, es decir, que nadie le ha puesto la mano encima al disco duro. Y nosotros vamos a guardar información en el disco duro, pero tenemos que decirle cómo vamos a trabajar en el disco duro. O sea, tenemos que decirle cómo voy a guardar la información. Y entonces los discos duros pasan por un proceso de formateado, ¿verdad? Entonces, cuando formateamos el disco, lo que hacemos es que le estamos diciendo al disco cómo quiero yo trabajar en ese disco. O sea, en qué lugar voy a guardar la información. En pocas palabras, qué sistema de archivos voy a trabajar con ese disco duro. A veces los discos duros que vienen son grandes. Hoy en día están viniendo discos de 2 teras, ¿verdad? Yo todavía sigo trabajando con discos de 1 tera, pero incluso 1 tera de tamaño de disco duro es un poco pesado, ¿no? Tal vez ustedes no lo han experimentado, pero cuando tienen un disco de 1 tera y todo el sistema de archivos, hay una estructura que se crea en el sistema de archivos, se vuelve un poco pesado y el disco se vuelve lento, ¿sí? Cuando tiene mucha información, el disco se vuelve lento. Entonces, una buena manera de hacer una optimización de los discos duros es particionar el disco. Es decir, el disco físico es uno solo, mecánicamente es uno solo, pero yo lo puedo hacer divisiones lógicas de tal manera que para el sistema operativo ve varios discos, ¿no? Entonces una partición es partir el disco en varios pedazos que el sistema operativo lo va a tomar como que si se tratase de discos duros, pero en este caso van a ser discos duros lógicos, no van a ser discos duros físicos porque en ese solo hay uno, sino que van a ser discos duros lógicos, ¿no? Entonces el sistema operativo va a creer que tiene más de un disco. Esto nos ayuda porque cada partición tiene sus propios sistemas de archivos y esto de alguna manera agilita el performance de respuesta del disco duro. Entonces, si ustedes tienen un disco duro muy grande, yo les recomiendo que hagan una o más particiones, ¿verdad? Para mejorar el rendimiento del disco duro. Por lo general, yo cuando trabajo con Windows, yo creo una partición pequeña para el sistema de archivos, más o menos de 200 gigabytes, ¿verdad? Porque ahí entra el sistema de archivos y algunos programas, y creo una partición un poquito más grande para los datos. La partición de los datos, a pesar de que es más grande, si yo no guardo mucha información, esa estructura de árbol va a ser pequeña, ¿verdad? Y entonces eso va a permitir que sea rápido. Cuando se me daña el disco duro, generalmente se daña la partición que tiene el sistema operativo, entonces yo puedo formatear la partición que tiene el sistema operativo de tal manera que
que mis datos permanecen aparte, permanecen seguros en otra partición. ¿Sí? Entonces es una buena política, ¿verdad? Particionar los discos por el tema del performance y por el tema de la seguridad. Bien, entre los métodos particionados tenemos el MBR, ¿verdad? Que estos son basados para equipos que manejan BIOS, ¿verdad? Y tenemos también el GPT para los equipos basados en tecnología UEFI, ¿verdad? Estas de aquí son compatibles con los BIOS, pero las BIOS no son compatibles con el UEFI, ¿verdad? Entonces son diferentes tecnologías. Bien, hablemos entonces del particionado más común, que es el MBR y el BIOS, ¿verdad? Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Ya nos quedan unos cuantos minutos. Ya, entonces el el MBR, ¿verdad? Se llama de esta forma porque en el disco duro se crea un espacio específico, una partecita específica, ¿verdad? Donde la BIOS es un chip que está en la tarjeta madre, ¿verdad? Está en duro, está grabado, entonces no es dinámico. Entonces la BIOS tiene una rutina que cuando ustedes prenden la computadora, la BIOS dice, anda a buscar el sistema operativo al disco duro. Entonces se va al disco duro y busca un sector que se llama el MBR, ¿verdad? Entonces allí le indica dónde está el sistema operativo, ¿no? Entonces dice aquí que en los años 80, cuando se trabajaba a 16 bits, ¿verdad? O sea, nació en los años 60 el MBR y hoy en día pues ya se actualizó para trabajar a 32 bits, o sea, más rápido, ¿no? Entonces la mayoría de las computadoras utilizan este método para poder levantar los sistemas operativos, ¿verdad? Pero los nuevos sistemas operativos con discos de 2 teras utilizan el método UEFI, ¿no? Entonces, este es un poco más moderno. Y como les decía, lo que hace el BIOS es que el BIOS busca el sistema operativo en una parte del disco duro, esa parte del disco duro se llama el MBR, y en el MBR está la información para cargar el sistema operativo. Entonces, de esta manera es como la máquina se levanta. Ya, entonces el MBR viene del acrónimo Master Boot Record o Registro de Buteo Maestro, ¿verdad? O también se lo conoce como la zona de arranque. Yo recuerdo que cuando yo recién comencé en este ámbito, había unos virus que borraban el MBR y borraban toda la información del disco duro, porque aquí se guarda la tabla de archivos y al no tener la tabla de archivos, toda la información se pierde, ¿no? Entonces, esta zona de arranque tiene 512, ¿verdad? Y entonces aquí los 446 bytes primeros tienen una rutina, ¿verdad? Un pequeño programa que ejecuta el sistema operativo desde la partición activa. Entonces aquí, viendo el disco duro como si fuese una tablita, tenemos que hay el programa que arranca el sistema operativo, ese es un programita que se llama group, ¿verdad? Y aquí tiene la tablita de partición, ¿no? Entonces este sería un típico formato MBI. No sé si tengan una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? No, profe. Ya, Profe, entonces, yo tengo una. dígame. Ahí en el aula usted puso que hay un trabajo que es actividad en clase y ese de ahí no dijo. O sí explicó, no sé. Es una investigación. A ver, yo les puse que ustedes tienen que hacer la semana 10, ¿verdad? En la semana 10 tienen que hacer esta práctica de procesos, que es el capítulo que acabamos de terminar. Creo que ya incluso les expliqué lo que tenían que hacer. Usted tal vez se refiere a la actuación en clase. Sí, ese. Ya, la actuación en clase es que ustedes tienen que actuar en clase y ganarse un punto de actuación en clase. Ahora, es probable que la actuación en clase que está en la gestión práctica sea reemplazada por la nota del proyecto PIS. ¿Cómo ustedes saben eso? Su tutor de proyecto PIS le tiene que decir las materias que se va a aplicar la nota del proyecto PIS.
Si sistemas operativos Linux es una asignatura en la cual se va a aplicar la nota del proyecto PIS, entonces la gestión práctica, que en mi caso comprende la lección y el punto de actuación en clase, va a ser reemplazado por la nota del proyecto PIS. Si ese es el caso, entonces el punto de actuación en clase sería reemplazado por la nota del proyecto PIS. Ya, si no es el caso, entonces aplicaría el punto de actuación en clase. Eso quiere decir que si ustedes no actúan en clase, estarían perdiendo un punto. Por lo tanto, la recomendación sería que actúen en clase para que se ganen su punto de actuación en clase, ¿no? Ahora, esta actuación en clase, como allí lo dice, ustedes tienen que actuar en clase sincrónica, es decir, no vale un chat, no vale que suban aquí algún trabajo, sino que en clase tienen que actuar. ¿Cómo actúan? Con sus comentarios, participación o algún conocimiento que sea, eh, que sea acorde al contenido académico que estamos revisando. O sea, es fácil. Creo que lo más difícil de la actuación en clase es que ustedes se desean actuar. De ahí ganarse el punto es facilísimo. No sé si ahí le aclaré su duda. Se puede hacer una presentación para darlo ahí. Ni siquiera es una presentación, es algo así como que usted diga, ¿sabe qué, profesor? Yo vi un nuevo sistema de archivos y este nuevo sistema de archivos trabaja así y lo están usando en tal parte. Entonces, eso sería una participación en clase porque nos ha hecho un aporte de conocimiento que nosotros desconocíamos, ¿no? El tema de la actuación en clase es aportar con conocimientos que sus compañeros no posean. Entonces, esa es la participación en clase. Si no tiene que hacer una presentación con diapositivas y todo, usted puede comunicarlo así como cuando usted le habla a los amigos, oye, ¿ya viste que salió el nuevo tráiler de Spider-Man? Entonces, sí, van a aparecer todos los villanos y todo eso. Entonces, así es más o menos la participación en clase, ¿sí? Puede ser de 1 minuto, ¿sí? Lo importante es que tenga un contenido de aporte. Si usted dice, ¿sabe qué, profesor? Les voy a contar el último chiste de Pepito, entonces esa no es considerada una participación en clase. Ya. Espero haber aclarado sus dudas, no sé si tengan alguna otra inquietud. Ya. Si no más inquietudes, yo aquí voy a copiar su asistencia y no se olviden igual de marcar la asistencia en el aula virtual. Allí estoy copiando su asistencia y creo que nos quedaríamos hasta allí por el día de hoy. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe, gracias. Ya, listo, entonces nos vamos a quedar por allí. Yo procedo, ya copié las asistencias, procedo a parar la grabación y a desconectarme. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse.